¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque trabajes duro, los resultados parecen escaparse de tus manos? Lo curioso es que muchos creen que el éxito depende solo del esfuerzo, cuando en realidad la clave está en algo mucho más profundo: la forma en que piensas, hablas y decides. Este principio, aunque suene contraintuitivo, fue revelado por el hombre más sabio de la historia, el rey Salomón, y siglos más tarde perfeccionado por Napoleon Hill. Imagina por un momento que tienes acceso a un código secreto capaz de transformar cualquier área de tu vida: tus finanzas, tus relaciones, tu bienestar. Ese código existe, pero no lo encontrarás en fórmulas mágicas ni atajos vacíos. Está en los mismos fundamentos que guiaron a Salomón hacia una vida de prosperidad y que Hill tradujo en estrategias prácticas para el mundo moderno. ¿Quieres descubrir cómo aplicarlo en tu día a día? Si te quedas hasta el final de este video, entenderás por qué cambiar tu autoconocimiento, fortalecer tu inteligencia emocional y alinear tu propósito de vida puede abrir puertas que hoy parecen cerradas. Así que antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y compartas este contenido con quien necesite escuchar esto. Porque lo que aprenderás hoy podría ser el punto de partida de tu transformación personal. Salomón entendía algo que pocos comprenden hoy: la verdadera prosperidad no comienza en una cuenta bancaria, sino en la mente y en el espíritu. Cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió riquezas ni poder, pidió sabiduría. Y fue precisamente esa petición la que abrió las puertas a todo lo demás. ¿Te das cuenta de la lógica? Una mente sabia puede multiplicar oportunidades, tomar mejores decisiones y cultivar hábitos poderosos que otros pasan por alto. Es como un agricultor que sabe cuándo plantar y cuándo cosechar. No es suerte, es conocimiento aplicado. Ahora bien, esa sabiduría no era solo intelectual, estaba profundamente conectada al autoconocimiento y a la inteligencia emocional. Salomón sabía que quien no entiende sus propias emociones puede arruinar el mejor de los planes. Por eso, cultivar la calma, la paciencia y el discernimiento era tan importante como cualquier estrategia externa. Piénsalo. ¿Cuántas veces una decisión apresurada te ha hecho perder más de lo que ganaste? La sabiduría es ese freno interno que te ayuda a evaluar antes de actuar. Y es interesante notar cómo esa sabiduría atrae lo que muchos buscan desesperadamente. La riqueza, el prestigio y la influencia llegaron a Salomón como consecuencia, no como objetivo inicial. Es como esa persona que decide mejorar su autoestima, adquirir hábitos poderosos y mantener una mentalidad de crecimiento. Sin darse cuenta, empieza a abrir puertas que antes parecían cerradas. Pero aquí surge una pregunta inevitable: ¿cómo llevar esos principios a la vida cotidiana y al mundo moderno, donde el ruido mental es tan fuerte? Esa respuesta nos lleva a descubrir algo fascinante sobre el poder del pensamiento. Napoleon Hill, siglos después de Salomón, observó el mismo patrón y lo tradujo en palabras simples: todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede alcanzar. Esta frase, tan repetida hoy, es mucho más que un eslogan motivacional. Hill entendía que la reprogramación mental es la base de cualquier transformación personal. Si piensas en fracaso, te comportas como alguien que fracasa. Si piensas en posibilidad, actúas con confianza y perseverancia. Es como ajustar la brújula de un barco. Aunque el mar esté agitado, el rumbo se mantiene claro. Pero creer no significa sentarse a esperar milagros. Hill insistía en la necesidad de la disciplina y el enfoque y productividad diarios. Imagina que deseas emprender un negocio. No basta con soñar en grande. Necesitas aprender de los mejores, crear un plan y actuar con constancia. Muchos comienzan llenos de entusiasmo y lo abandonan al primer obstáculo, porque su pensamiento no estaba realmente alineado con la acción. La fe activa, combinada con pasos concretos, es la llave que abre cualquier puerta. Curiosamente, tanto Hill como Salomón coincidían en que nuestra mente es como un jardín. Si dejas crecer malas hierbas,
Pensamientos de miedo, duda y queja sofocan las semillas de tus sueños, pero si cultivas pensamientos positivos y los proteges, el terreno se vuelve fértil para la abundancia. Aquí es donde el autoconocimiento y la inteligencia emocional vuelven a jugar un papel crucial. Ahora bien, ¿qué sucede cuando entendemos que nuestras palabras tienen tanto poder como nuestros pensamientos? Ese es el siguiente paso que necesitamos explorar. Salomón afirmaba: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Napoleon Hill reforzó esa idea enseñando que nuestras palabras son extensiones de nuestros pensamientos, capaces de edificar o destruir. Cada frase que pronuncias es como una semilla que cae en el suelo de tu mente y de quienes te rodean. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces te dices a ti mismo, no puedo, o esto es imposible? Esas expresiones, aunque parezcan inofensivas, erosionan tu autoestima y minan tu mentalidad de crecimiento. Es como cuando un agricultor siembra y al día siguiente arranca las semillas para ver si están creciendo. Mata su propia cosecha. De la misma manera, las palabras negativas actúan como esas manos que arrancan los brotes antes de tiempo. Si quieres construir una vida sólida, debes practicar el arte de hablarte con respeto y optimismo. Por ejemplo, sustituir "esto es difícil" por "esto es un desafío que puedo superar". No es autoengaño, es reprogramación mental. Cambia tu diálogo interno y verás cómo cambia tu realidad externa. Lo más fascinante es que al modificar el lenguaje, también comienzas a cambiar tus emociones y decisiones. Cada palabra de aliento refuerza tu disciplina y tu enfoque y productividad, lo que te acerca a tus metas con mayor claridad. Sin embargo, este proceso requiere algo más profundo: la capacidad de dominarse a uno mismo y mantener el control aún en los momentos más tensos. ¿Qué tan preparado estás para cultivar ese autodominio en tu día a día? Tanto Salomón como Napoleon Hill coincidían en que el éxito no es cuestión de suerte, sino de autodominio. Controlar las emociones, especialmente en tiempos de presión, es lo que separa a quienes logran grandes cosas de quienes abandonan en el camino. Piénsalo, ¿cuántas decisiones malas has tomado en momentos de rabia o ansiedad? La capacidad de frenar, respirar y reflexionar es una forma de inteligencia emocional que transforma el rumbo de tu vida. La disciplina juega aquí un papel central. No se trata solo de trabajar duro, sino de hacerlo con intención, alineado con tu propósito de vida. Por ejemplo, alguien que quiere mejorar su salud necesita más que inscribirse en un gimnasio. Debe planificar sus entrenamientos, organizar su alimentación y resistir la tentación de rendirse cuando los resultados tardan en llegar. Esos pequeños actos de constancia son los que generan grandes transformaciones personales. Lo más interesante es que cuando desarrollas el autoconocimiento, aprendes a detectar tus propias debilidades y puedes anticiparte a ellas. Al hacerlo, evitas caer en patrones que sabotean tu progreso. Pero existe otra habilidad silenciosa, tan poderosa como la disciplina, que puede potenciar todo lo que estás construyendo: el discernimiento que se cultiva en el silencio. Salomón afirmaba que hasta el necio parece sabio cuando guarda silencio. Ese consejo, tan sencillo y profundo, es una lección de autoconocimiento que muchos pasan por alto. Vivimos en un mundo que premia la inmediatez y el ruido, pero las grandes decisiones nacen del espacio interior. Quien sabe escuchar más y hablar menos, logra captar detalles que otros ignoran. Y en esos detalles se esconde la información que cambia el rumbo de cualquier proyecto o relación. Napoleon Hill también hablaba de esta habilidad, vinculándola con la inteligencia emocional. Guardar silencio no es pasividad, es estrategia. Imagina estar en una reunión importante. Mientras otros discuten por imponer sus ideas, tú observas, analizas y esperas el momento adecuado para intervenir. Esa calma te permite actuar con precisión y evita errores que podrían costarte caro. El silencio es como una linterna en medio de la oscuridad. Ilumina el camino correcto. Ahora bien, este discernimiento no solo evita problemas,
también conecta con tu intuición. Al reducir el ruido externo, puedes escuchar esa voz interior que te guía hacia tu propósito de vida. Pero para que esa voz sea clara, es fundamental tener una visión definida, un horizonte que dirija cada decisión. ¿Cómo se alcanza esa claridad de objetivos que da sentido a todo lo demás? Napoleon Hill llamaba definición de propósito a lo que Salomón entendía como visión. Tener un objetivo claro es como encender un faro en medio de la niebla. Te guía incluso cuando el camino parece incierto. Muchas personas se sienten perdidas porque no saben hacia dónde van, y sin un destino definido cualquier esfuerzo se diluye. Un propósito fuerte da sentido a cada día y convierte los sacrificios en inversiones hacia tu transformación personal. Esta claridad no surge de la noche a la mañana, requiere autoconocimiento profundo. Preguntarte qué amas hacer, en qué eres bueno y cómo puedes aportar valor al mundo es el primer paso. Por ejemplo, si descubres que tienes habilidades para enseñar, podrías orientar tu energía a crear contenidos educativos o formar a otros en tu área. Esa alineación entre talento y servicio eleva tu autoestima y refuerza tu mentalidad de crecimiento. Lo interesante es que cuando tu propósito está definido, tus emociones, pensamientos y acciones comienzan a alinearse de forma natural. La disciplina deja de sentirse como una carga, y el enfoque y productividad fluyen con mayor facilidad. Sin embargo, hay un enemigo silencioso que puede desestabilizar esa claridad y paralizar tus avances: el miedo. Salomón y Napoleon Hill coincidían en que el miedo es uno de los mayores saboteadores del éxito. Este sentimiento puede paralizarte y hacerte renunciar a tus metas antes siquiera de intentarlo. ¿Cuántas veces has dejado pasar una oportunidad por temor al fracaso o al qué dirán? Ese tipo de pensamientos bloquea tu mentalidad de crecimiento y destruye tu autoestima lentamente. Reconocerlo es el primer paso para neutralizar su poder. Hill enseñaba que el antídoto contra el miedo es la fe activa, una confianza que se traduce en acción. No se trata de esperar que las cosas cambien solas, sino de avanzar aunque la incertidumbre te acompañe. Por ejemplo, si sueñas con emprender, puedes comenzar a formarte, buscar mentores y dar pequeños pasos. Cada acción refuerza tu disciplina y debilita la voz del miedo que te quiere detener. Superar este enemigo interno no es sencillo, pero es posible. Implica trabajar en tu autoconocimiento, identificar las raíces de esos temores y reemplazarlos con pensamientos y palabras de poder. Cuando logras hacerlo, tu enfoque y productividad se multiplican. Pero incluso con el miedo bajo control, aún queda un factor externo capaz de moldear silenciosamente tu destino: las personas con las que decides rodearte. Salomón sabía que el que anda con sabios, sabio será, y Napoleon Hill lo confirmaba al enseñar que somos el reflejo de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Tu ambiente tiene la capacidad de impulsar tu mentalidad de crecimiento o de destruir tu autoestima sin que te des cuenta. Si pasas el tiempo con personas negativas, terminarás adoptando su forma de pensar. En cambio, rodearte de quienes te inspiran te llevará a elevar tus estándares. Un ejemplo práctico es evaluar tu círculo cercano. Esas personas celebran tus avances o critican cada intento. Si detectas que tu entorno te limita, comienza a buscar espacios donde puedas conectar con individuos que compartan tu propósito de vida. Puede ser un grupo de estudio, una comunidad online o eventos de tu área. Estas conexiones fortalecen tu disciplina y te recuerdan que no estás solo en el camino hacia tu transformación personal. Lo más poderoso es que este ambiente adecuado actúa como un soporte emocional en los momentos difíciles. Cuando sientas que las fuerzas flaquean, serán esas voces las que te animen a continuar. Sin embargo, aunque el entorno sea favorable, existe otra clave indispensable para alcanzar el éxito: la diligencia y la persistencia necesarias para ver los frutos de lo que sembraste. Salomón comparaba el éxito con el cultivo.
plantar, regar y esperar el tiempo correcto para cosechar. Napoleon Hill compartía la misma visión, enfatizando que nada grande se construye de la noche a la mañana. La diligencia es ese compromiso de hacer lo correcto cada día, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Sin ella, los sueños se marchitan como semillas olvidadas en el desierto. La persistencia es la fuerza que te mantiene en pie cuando los obstáculos parecen insuperables. Hill decía que la mayoría abandona justo antes de alcanzar el éxito. Por ejemplo, alguien que empieza a invertir y deja de hacerlo tras el primer error, pierde la oportunidad de aprender y crecer. Cultivar hábitos poderosos, mantener el enfoque y productividad y confiar en el proceso son actitudes que diferencian a los que cosechan abundancia de los que se rinden. Pero para que la diligencia y la persistencia se mantengan firmes, es necesario algo más profundo. Una conexión con un sentido superior que dé significado a todo el esfuerzo. Salomón lo llamaba temor del Señor, y Hill lo describía como la conexión con la inteligencia infinita. ¿Qué significa realmente este alineamiento espiritual en el mundo actual? Salomón enseñaba que el temor del Señor era el principio de la sabiduría, una conexión que va más allá de rituales religiosos y que da sentido a cada decisión. Napoleon Hill, siglos después, lo describió como la inteligencia infinita, una fuerza superior a la que todos podemos acceder. Este alineamiento espiritual no se trata de dogmas, sino de reconocer que no todo depende de nuestra voluntad. Cuando conectas con algo mayor, tu propósito de vida se vuelve más claro y tu mentalidad de crecimiento se fortalece. Esa conexión te ayuda a mantener la calma en medio de la tormenta. Por ejemplo, cuando las circunstancias parecen adversas, una persona espiritualmente alineada entiende que cada dificultad es una oportunidad para crecer. Esta perspectiva evita que el miedo y la duda tomen el control y permite mantener el enfoque y productividad necesarios para avanzar. Es como si tuvieras un GPS interno que te orienta incluso cuando el camino parece perdido. Lo más transformador es que este vínculo con lo trascendente nutre tu autoestima y renueva tu energía cada día. Y al igual que Salomón y Hill, descubres que la verdadera prosperidad no es solo material, sino integral. Mente, cuerpo y espíritu trabajando en armonía. Pero ahora surge una pregunta clave. ¿Cómo aplicar estos principios de forma práctica y moderna para experimentar cambios reales en tu vida? Ahora que conoces los principios que transformaron la vida de Salomón y que Napoleon Hill tradujo en enseñanzas atemporales, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Seguirás dejando que el miedo, la falta de propósito y la indisciplina dirijan tu vida? ¿O vas a tomar el control de tu mente y de tu espíritu? Solo tú puedes decidir si este será otro video más o el inicio de tu transformación personal. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si empezaras a cuidar tus pensamientos como quien cuida un jardín, seleccionando solo las semillas que darán buenos frutos? ¿Qué resultados verías en tus finanzas, tus relaciones o tu autoestima si aplicas cada uno de estos principios a diario? No esperes que las circunstancias cambien por sí solas. El cambio comienza contigo. Así que déjame tu comentario aquí abajo. ¿Qué principio de Salomón o Napoleon Hill te impactó más hoy? Quiero leerte. Y si de verdad quieres profundizar en estos temas de autoconocimiento, mentalidad de crecimiento y disciplina, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque juntos vamos a seguir desentrañando los secretos que pueden llevarte a una vida de propósito y abundancia.